Amigos de la magia de la lucha libre, pues estamos aquí con invitados de lujo y un proyecto muy interesante que, pues bueno, en este caso Canek Jr. Está, digamos, encabezando o es parte importante dentro de este proyecto. Y Canek, ¿por qué no nos presentas a tus acompañantes? Pues qué tal, muy buenas tardes amigos, muchas gracias aquí por la invitación, un gusto estar aquí con todos ustedes. Y pues bueno, aquí a mi izquierda tenemos al editor del cómic, es Bernardo Ferrer, un maestro también de lo que es de la lucha libre, o sea, ha participado en varias revistas, ha participado en varias cosas dentro de relacionadas de la lucha libre, excelente compañero, excelente amigo. Y para mi derecha, pues es que el dibujante, el ilustrador, el colorista, el todo, Raúl Valdés. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un proyecto, Canek, que me parece que encierra una gran responsabilidad por el nombre que portas y también un reto constante ante este mundo cambiante que hoy todo es digital y ustedes apuestan a un cómic todavía físico. Exactamente, o sea, como lo dijiste ahorita, para mí desde traer el nombre de Canek Jr. es un reto para mí, es una gran responsabilidad el traer este nombre, significa muchísimo, pero afortunadamente lo he sabido sacar adelante. Ya voy a cumplir 15 años dentro de la lucha, entonces muy bien, o sea, me he sentido muy bien. Y ahorita dentro de este medio del cómic, nosotros ya impresos, o sea, la verdad es que era lo que comentaba, que nosotros nos quisimos arriesgar ya algo impreso, porque la gente desde el principio nos estaba preguntando ¿y cuándo el físico? ¿Y cuándo el físico? O sea, al principio la idea era un buen cómic por medio de la página Canek Jr. el cómic. Ahí se va a estar subiendo semanal o mensualmente imágenes. Y desde el principio la gente, ¿y cuándo el físico? ¿Y cuándo el físico? Y ya lo queremos tener. Y entonces la verdad la respuesta de la gente fue muy grata. Sabemos que este primer número es de colección. Así es. A mí la primera pregunta que me brota es, ¿todavía lo puedo conseguir? ¿Dónde lo consigo? O oye, no sé, a lo mejor voy a la tienda, al puesto de periódicos, algún centro comercial o algún teléfono donde si compro 5 Canek me lo entrega personalmente. ¿Cómo está el asunto? Bueno, por medio de Comic Castle es una de las... es una cadena. Una cadena de tienda de cómics grande aquí a nivel nacional, hay en Querétaro, en Guadalajara, en Monterrey y aquí en la Ciudad de México y el Estado de México. Entonces por medio de ellos también se puede conseguir, o por la página de Canek Jr. el cómic, por Facebook o cualquiera de nosotros. Y además yo cada vez que voy a algún lugar llevo ejemplares. Ok. Porque bueno, tuvimos la oportunidad de estar en el Comic Rock Show hace como 3 semanitas. Así es. Ahí inclusive la gente lo pudo adquirir, pero pues bueno, a mí me surgió esta duda. Y bueno, Eduardo, ¿qué te lleva a involucrarte en este proyecto? Pues en realidad la invitación de Raúl Valdés, él ya tenía la inquietud de hacer un cómic de luchadores desde hace bastante tiempo, no se había dado la oportunidad y pues como que nos cayó del cielo, no tuvimos la necesidad de buscar a un luchador, sino que una casualidad nos llevó a tener contacto con Canek Jr. y fue Raúl precisamente el que lo contactó, el que tuvo contacto con él, aún sin haberse dado cuenta. Platícanos cómo estuvo, Julio. Pues fue una suerte porque nos encontramos a partir de un taller que di y pues bueno, al principio obviamente yo no sabía que era Canek Jr., entonces fue muy divertido porque pues ya cuando me enteré fue como de, pues híjole, tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? O sea, yo toda la vida tenía como muchas ganas de sacar un proyecto de lucha libre y pues qué mejor que tener, o sea, pues un luchador de este calibre, ¿no? Entonces fue como, por favor, hagamos algo. Y lo dicho, o sea, originalmente pues queríamos sacar un proyecto más, pues inocente, un poquito más en el sentido de vamos a hacer un webcomic, vamos a ir subiendo páginas, vamos a ir creando pues como una especie de fanbase,
y ya después pues vemos si nos lanzamos como a lo grande, ¿no? Pues la idea era sacar una novela gráfica en un inicio, pero afortunadamente fue de esas cosas raras en las que pues, a veces como mencionas, como consideramos que ya hoy en día es más digital, pero aquí fue al revés, o sea, nosotros estábamos con esa intencionalidad de ofrecer algo digital, pero pues la gente misma fue la que nos empezó a pedir algo físico, y llegó un momento donde fue de, bueno, pues es que tenemos que tener algo, porque también llegó un momento donde estás en una convención, en un evento, y pues no puedes tener una computadora así de, y aquí lo puedes leer, ¿no? Entonces, pues fue muy bueno porque la respuesta ha sido muy positiva, lo cual también ha sido interesante porque nos ha abierto muchos espacios que normalmente no se le abren pues curiosamente ni a los cómics, ni a la lucha libre. Entonces está muy padre porque, o sea, por un lado, digo, nuestro miembro faltante, Dan Lee, que es un escritor bastante laureado y que además también es una persona que es bastante buena en lo que hace, pues obviamente también por su lado pues tenemos como un escritor de una talla bastante pesada. Por un lado todo el mundo, tanto de la música como del cómic, conocen a Everardo. Por el lado de la lucha todo el mundo ubica perfectamente el nombre de Canek Jr. Y bueno, pues también yo tengo cierta carrera en los cómics, entonces ha estado muy bueno porque como que por todos lados han dado oportunidades y toda la gente ha volteado de una manera muy positiva hacia el proyecto, lo cual aparte de que pues, nos llena de gusto, pues nos pone una responsabilidad más fuerte, porque algo que ha sido increíble es que la gente se ha apropiado mucho del proyecto. Entonces pues toda la gente tiene esta percepción mucho de que es su proyecto, entonces pues obviamente también el nivel de exigencia se vuelve pues algo bastante sano, ¿no? Se vuelve mucho como el cómic de lucha que todos quisiéramos leer y que todos, o sea, como que sí hay esa intervención de la gente al respecto, ¿no? Comentaban, quien guste responder, comentaban durante esa conferencia, durante esa presentación en el Comic Rock Show, que de alguna manera habían generado un gran equipo, habían integrado una forma de trabajo en el que todos se involucran. ¿Qué tan complejo es en un momento dado sentarse y armar historias, que también ese día lo comentaron, lo recuerdo perfectamente? Uno cuando refiere quizás la cuestión de las revistas, piensa uno quizás en El Santo, más para acá una revista que se llamaba algo de la lucha, se me fue el nombre, que eran también, que salían los días viernes, me acuerdo muy bien, pero qué tan complejo es a partir del nombre de Canek, que por sí solo tiene un antecedente histórico, es armar hoy en día estas historias dentro de esta actualidad. Pues creo que aquí la respuesta sería, es fácil en el sentido en el que como no estamos siendo yo creo que contratados por una empresa grande que nos esté teniendo como cierto control, entonces no tenemos quién es el jefe, ¿no? Entonces todo se ha dado más como una especie de comitiva, y en ese sentido, o sea, nos ha permitido, o sea, no somos el dibujante y el escritor que le llegan y le proponen una idea a Canek Jr. y entonces Canek Jr. nos da una prueba, o sea, no, hay una sentada, nos sentamos a platicar, Dan se sentó a observar a Canek Jr., no es un personaje que esté inventando, sino es un reflejo de la personalidad que tiene un luchador que ya tiene 15 años de experiencia, que además no solamente es el hijo de la leyenda, sino es, o sea, por sí mismo, pues es Canek Jr., entonces también nuestra idea es eso, o sea, algo que de repente sentimos en el mundo de la lucha, es que a veces como que el Junior se quiere como a jalar mucho la máscara del papá, ¿no? Quiere ser como ni siquiera una segunda versión del mismo luchador. Entonces, aquí la ventaja que tenemos es que con Canek Jr. no pasa eso, no queremos extender la máscara del papá lo más que se pueda para que en algún momento dado pues él sea Canek, sino más bien tenemos Canek Jr. que tiene una historia, que queremos contar esa historia, y a partir de ahí vamos generando un consenso. Entonces es muy padre porque pues el equipo se fue armando mucho, en este caso a partir pues tanto el luchador como el dibujante, y entonces para mí fue como muy necesario bueno, pues es que entonces también necesitamos a alguien que nos edite, y entonces ahí fue donde entró Everardo, que tiene toda la expertise y toda el conocimiento del mundo, y una de las grandes aportaciones fue, oigan, y ya tienen un escritor, y entonces ya cuando llegó Dan, pues Dan es una persona que también sabe un montón de lucha libre, que le tiene un amor profundo a las letras y a la lucha libre, y entonces eso nos ayudó mucho a aprender a trabajar. Entonces creo que es relativamente fácil porque hay un contacto, ¿no? A veces el reto aquí más es pues poder
vamos, todos tenemos nuestra concepción de lo que es la lucha libre, de cómo tendría que ser un cómic de luchadores, y en ese sentido tratamos de consensuar, pero pues obviamente todos tenemos nuestras ideas y todos tenemos nuestros bemoles y todos queremos que llegue hacia un punto, entonces es muy divertido, creo que esa parte del proceso de trabajo. Perfecto, ahí ya nos comentabas cómo se van integrando, y Canek también comentabas en esa conferencia, en esa plática, que a ti te impresionaba el trabajo de tus compañeros, porque inclusive en este caso el trabajo de Rulo, decías que era impresionante la forma en la que te dibujaba, que hasta respetaba los tatuajes que en algún momento traes. Sí, así es, o sea, es una de las cosas que siempre a mí me ha gustado, por ahí más o menos de subir un dibujo que yo hice, entonces pues más o menos le sé, pero no al nivel de ellos, o sea, la verdad es que es algo muy padre, porque te digo que Rulo, tengo que trabajó para Marvel, hizo varias cosas por él también solo, o sea, ganó la beca de Funka, o sea, hizo muchas cosas que por su propio mérito. Entonces, por ejemplo, Bernardo también ya tiene un buen rato dentro de este medio. Dan, que ha trabajado también para otros proyectos de lo que es la lucha libre, o sea, ha escrito, el que hizo llorar, dicen que hizo llorar a Villano III, el paz descanse, entonces con un poema o algo que le escribió. Entonces la verdad es que es algo muy muy padre para mí el estar íntegro en este grupo, o sea, y como lo decíamos, ¿cómo le hacemos para integrar todo este grupo? O sea, el todo estar hablando, todo estar comunicándonos, todo estar de acuerdo, o sea, por ejemplo, no sé, a veces que a uno se le van las cabras en cuanto a decir ya y aquí por ejemplo de verdad dice que le dice, no, que tranquilo, vamos a hacer esto, madre, no te explayes, y Dan, o sea, por ejemplo, también da su cuestión de, bueno, ¿y por qué no le integramos esto? ¿Por qué no hacemos esto? Y a mí tengo que luego también me llegan, oye, ¿cómo ves esto? Desde el principio a mí me comentaron, Rulo y yo comentamos cómo se quiere que sea el cómic, algo más fantasioso como lo antes, Mujer Vampiro, tras las momias, o algo más realista, y decimos algo más realista. Eso también lo comentaban, ¿no? En esta plática, que uno a lo mejor se queda con la idea, reitero, de Santo contra las mujeres vampiros, Santo contra el Doctor del Mal. Y en algún momento dado hay que atravesar esta realidad social, no sé si sea correcto, y de alguna manera pues que Canek de alguna manera interactúe en esta realidad social. ¿Ese es el reto? Exactamente, así es el reto. O sea, por ejemplo, esta es la portada. De la portada aquí está el Palacio de Bellas Artes. O sea, ¿quién no ha pasado, cuántas veces no pasan por ahí por Madero y ven el Palacio de Bellas Artes? Hay veces que los mismos extranjeros vienen y solo van a ver a ellos. Bueno, perdón, el palacio. Por ejemplo, otra de las primeras tomas es el mercado de Sonora. O sea, ¿quién no ha pasado por el mercado de Sonora? Es cerca de la Merced. Entonces, son las cosas que nosotros queremos hacer, que la gente se siente identificada con nosotros y con el cómic. O sea, que, mira, yo paso por ahí, yo soy parte de esa colonia. O sea, todo ese tipo de cosas que la gente sienta orgullosa y que se siente identificada, más que nada. Eduardo, en este caso, con tu experiencia y esta calidad que tienes dentro del mundo del cómic, ¿qué tan complejo visualizaste todo este proyecto y qué tan satisfactorio es verlo ya hoy convertido en una realidad? Pues en realidad complejo no fue ni complicado, más bien fue todo servido en bandeja de plata, o sea, contar con el arte de Raúl y con las letras de Dan Lee, que es un escritor que se ha hecho acreedor a 2 premios nacionales de cuento precisamente con temática luchística. Él escribe demás cosas, ¿no? Pero la lucha libre es una pasión que hace más que evidente en su prosa. Entonces, pues, las cosas se fueron dando, ¿no? Únicamente fue cuestión de aterrizarlas y pues el producto está ahí. Además, el hacernos el nombre de Canek Jr., pues vino a facilitar más las cosas porque, vamos a ponerlo de esta manera, si nos hubiéramos ido con Canek Senior, ¿no? Pues tendríamos la dificultad de hacer la historia de un dios caminando en la tierra, ¿no? Sin embargo, las posibilidades que tenemos con Canek Jr. como un personaje urbano, como un personaje nuestro, pues es riquísima, ¿no? La gama de posibilidades que podemos manejar con él es
es muy amplia y es lo que empezamos a hacer desde este primer número de colección. ¿En el mundo del cómic sería el primer intento de hacer algo así o ya ha habido otros? Ya ha habido otros títulos que se han dedicado a esto. La misma Sensacional de Luchas tenía dramas urbanos, pero no se habían tratado de esta manera, o sea, eran dramas facilones, ¿no? O sea, la verdad es que Sensacional de Luchas fue muy popular, pero entre el argumento y el dibujo había una disparidad enorme, ¿no? Siempre el dibujo estuvo primero que el guión, y es lo que llamaba la atención de las personas, el ver a sus ídolos retratados en historieta, ¿no? El guión pasaba a segundo término y se manejaron cuestiones fantásticas, cuestiones urbanas, pero aquí con Canek estamos tratando de hacer pues no es un héroe en sí, ¿no? Un superhéroe definitivamente no, un héroe en toda la extensión de la palabra tampoco, es una especie de antihéroe que más acorde a los tiempos que estamos viviendo. O sea, el guión no es un guión moralino, o sea, sí tiene una temática de drogas, pero jamás decimos di no a las drogas, ¿no? Sino que podemos manejar el libre albedrío, ¿no? O sea, es tu decisión si quieres vivir así. Es decir, efectivamente no. Ya me recordaste esa revista, el Sensacional de Luchas, se me había borrado hace rato, pero ya está de regreso. Y sí lo recuerdo muy bien, era cada semana, pues a lo mejor algo inclusive hasta muy actual en ese momento, ¿no? Era a lo mejor el viernes era una lucha de máscaras y en la siguiente semana ya sacaban el cuentito. Y bueno, regresando a esto que tú me comentas, no se trata entonces de educar al lector, no es una intención como a lo mejor en otras cuestiones de ahí te va el mensaje positivo, échale fuerza, saca ganas, no. De alguna manera el lector se responsabiliza de sus actos, pero la lectura le tiene que haber diversidad de mundos, o cómo sería el objetivo, o estoy perdido. El objetivo es nada más presentar nuestra historia, nuestro producto, y que cada lector le dé la interpretación que quiera. Aparte yo digo que también, yo digo que sí tiene un mensaje por ahí que, por ejemplo, yo soy una persona dentro del cómic de carne y hueso, o sea, que sangro, que no sé, a veces que estoy en la lucha pensando en otras cosas, que aún así esté abajo, eso yo creo que es lo que va, o sea, aunque estés abajo, aunque estés, pues, entre comillas, derrotado, tienes la chance para salir adelante. Entonces esa yo creo que es la motivación el mensaje del cómic, que aunque estés abajo necesitas echarle ganas para seguir adelante. Te digo que yo aquí dentro del cómic soy una persona tal cual, o sea, no siempre voy a ganar, como decía ¿verdad? O sea, no siempre voy a ser el superhéroe que con nada lo derrotan, o que me sé todas las llaves, o que me sé todo ese tipo de cosas. La verdad es que aquí lo tratamos de hacer algo que es más realista en cuanto a la sociedad, lo que está pasando ahorita, la drogadicción, la trata de mujeres, todo ese tipo de cosas, pero también en persona, como dentro de aquí del cómic. Entonces quisiera yo entender que se está tratando de humanizar al personaje. Exacto, así mero. Sí, bueno, y es que también, o sea, más que humanizar un personaje, también volvemos a hablar un poco lo mismo. O sea, también el hecho real es que, o sea, es un personaje que ya existe. O sea, no estamos tratando de... Y creo que también algo que tiene mucha fuerza es que generalmente los arquetipos de superhéroes son gente que adquiere un superpoder, y a partir de eso es que deciden, tienen que sufrir una tragedia y tienen que a partir de eso volverse héroes, ¿no? Aquí creo que también un poquito el reflejo de lo que estamos tratando de contar es que cualquiera puede ser Canek Jr., ¿no? O sea, en el sentido en el que es un personaje que simplemente decide levantarse y ponerse en contra de esto, ¿no? En contra de las cosas que están mal, en contra de la gente abusiva, ¿no? En contra de aquellos que actúan mal, no a partir de un bien moral, sino aparte de pisar a otras personas, ¿no? Entonces, eso también es muy importante recalcarlo, porque al final el personaje no es algo que estemos creando, sino también es un poquito el reflejo de lo que nosotros queremos ser, ¿no? Finalmente, algo de lo que se tratan las historias es que sean un reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Entonces también Canek refleja un poco ese hartazgo con el ya quedarse impávidos o quedarse quietos, ¿no? O sea, al final del día, esta cuestión de los luchadores
no son superhéroes, por lo menos desde nuestro universo. No queremos que se perciba o se tenga una sensación de ellos como entes fantásticos. Claro que tienen son elementos que por sí mismos generan mucha mitología, ¿no? Pero con el respeto de pues que son personajes que sangran, o sea, y finalmente un poquito parte del espíritu de este primer número es eso, ¿no? Tener un personaje que, pues como decía Rocky, ¿no? No importa cómo te caigas, ¿no? Sino lo importante es cuando te levantas, ¿no? Entonces, ese es un poco el espíritu de lo que estamos tratando de transmitir, porque finalmente es lo que nosotros tratamos de decir, ¿no? Más allá de, o sea, y a veces de repente se confunde con esto de que no tiene una moraleja, porque no tratamos de educar, ¿no? Pero sin embargo sí tratamos de compartir nuestro sentir, ¿no? De decir dónde estamos parados nosotros y dónde nos gustaría estar parados, ¿no? En un mundo donde, pues, donde no haya abusos, donde no haya, pues en este caso como lo que decíamos de las drogas, ¿no? O sea, finalmente se le muestra otro escenario a nuestro personaje y esa es un poco la intencionalidad, ¿no? Que podamos apreciar, porque finalmente la ficción siempre va a ser un reflejo de la realidad y aquí nuestra intencionalidad es que sea algo con lo que te puedas identificar, que sean situaciones. Por eso también nos interesa mucho que se perciba nuestra ciudad, ¿no? Algo que era muy padre de Stan Lee en sus orígenes, pues es que le interesaba mucho que se reflejara Nueva York, le interesaba mucho que se reflejara el espíritu del espacio en donde estaban los personajes. Por eso casi todos los superhéroes están en Nueva York. Pero llega un momento donde por lógica dices, a ver, todos los superhéroes están en Nueva York y Nueva York sigue teniendo tanto caos, o sea, no tiene sentido, ¿no? Aquí un poquito la idea es esta, ¿no? Entender cómo nuestro personaje y nuestra urbe funcionan en un conjunto, y entonces también vamos a ver a muchos personajes, vamos a tener este canicverso que le llamamos, ¿no? Donde vamos a ver a muchos personajes cómo empiezan a interactuar a partir de su encuentro con Canek Jr., ¿no? Que no es solamente el tema de él es nuestro superhéroe y él tiene que resolver todos los problemas, no, él nada más es un punto de partida y un ejemplo de cómo poder llevar las cosas, pero también nuestra idea es que esto sea mucho más interactivo, ¿no? Algo que también está siendo muy padre es que fuera de la ficción, pues también la idea es, o sea, ahora que hemos tenido presentaciones y de repente los talleres de defensa personal para los niños, o sea, que este tipo de acciones urbanas se puedan percibir dentro de nuestra comunidad, no solamente, y no por publicidad, no por hacerle marketing, ¿no? Sino porque realmente es de donde venimos nosotros, o sea, es de donde queremos, y justamente parte, y creo que es algo muy en común que tenemos todos los que estamos mezclados en este proyecto, es que finalmente todos ponemos nuestro granito de arena desde nuestros puntos para tratar de hacer esta sociedad un poco mejor. Entonces, finalmente de eso se trata nuestro trabajo, y es un poquito el espíritu hacia donde queremos llevarlo, ¿no? Aquí de lo que me comentas, no sé si en algún momento dado Canek Jr. también pueda salir de la ciudad, ¿lo han visualizado? Sí, claro, de hecho justamente una de las cosas más divertidas, una de las cosas más divertidas de esto es que, ahorita obviamente el primer número surge en el DF porque, bueno, pues es donde vivimos y donde nos identificamos y donde queríamos como reflejar, pero por ejemplo lo que estuvo muy chido es que la presentación del cómic y el lanzamiento lo hicimos en Monterrey, y ahora que hicimos la segunda aparición, pues la mención del segundo número la hicimos en Puebla, entonces también eso ha sido algo como muy padre, que en algún momento dado, pues finalmente Canek Jr. es una persona que viaja a todas partes de México y ahorita inclusive a partes del mundo, entonces la idea es que en algún momento dado esto también se refleje dentro de las aventuras, ¿no? Que podamos tener también el espíritu dentro de la lucha libre. Lo que también nos interesa mucho es eso, ¿no? Que haya lucha libre, que se siente el espíritu de estar dentro de la lucha libre, que se entienda bien ya esta diferencia entre arte, espectáculo, deporte, que se perciba un poquito esto que los que ya estamos dentro del espíritu de fans de la lucha libre, pues sentimos cada vez que vamos a las luchas, ¿no? Entonces, algo que es muy padre es que creo que eventualmente, pues, o sea, todas las aventuras de Canek Jr. no van a ser en el Distrito Federal, o sea, tenemos ahorita por lo menos pensado Guadalajara, tenemos pensado pues, Monterrey, o sea, y como lugares específicos. Claro que también respondemos a una historia, ¿no? Lo importante en todo esto es la historia, entonces conforme la historia se vaya desarrollando, pues creo que en México tenemos para historias para dar y regalar, entonces creo que esa va a ser un poco parte de lo divertido y de lo que ya nos morimos por contar, ¿no? Esa parte es bien interesante, ¿no? Porque finalmente hablamos de regiones y de lugares que por sí mismas cuentan sus historias, ¿no? Y que son muy diferentes. Claro, y la idea es formar parte de todo eso, porque además así es como lo vivimos nosotros cuando estamos ahí, ¿no? Cada vez que vamos a un pueblo mágico, cada vez, o sea, y más... de
de repente esas cosas no se ven reflejadas en las historias, ¿no? O es muy chistoso, pero se ven reflejadas cuando son en películas extranjeras, ¿no? Entonces, un poquito nuestro espíritu también, o sea, al principio había mucho esta crítica de, ay, bueno, pareciera que en México hay solo cómics o de aztecas o de luchadores. Y la verdad es que pues, yo no he encontrado tantos, ¿no? O sea, la verdad es que creo que parte un poquito del encanto es que, pues, este cómic transmita o tenemos mucho este compromiso de compartir esto que de repente sentimos, ¿no? O sea, aparte de repente del espíritu, no es casarnos con la bandera de, ay, somos muy mexicanos, pero sí también somos muy mexicanos. Entonces es como, creo que algo que se comparte, creo que es un poco como este contexto histórico que tiene la lucha libre y que creo que vamos tratando de reflejar, ¿no? Obviamente, pues ahorita estamos en el lanzamiento del primer número, ¿no? Es una pieza de colección y vale mucho la pena adquirirlo, pero también es algo que yo creo que vamos a ir desarrollando y ya creo que cuando vayamos por ahí del número 100 ya podemos ser muy juiciosos y decir si lo hicimos bien o lo hicimos mal, ¿no? Pero ahorita la idea es o sea, esa es nuestro punto de partida, ¿no? Que al luchador se le vean las costuras de la máscara, que se le vean las cicatrices que tiene Canek Jr., que se vea el espíritu en donde nos estamos parando, ¿no? Porque el otro día decían eso, ¿no? Que yo debía haber, que yo toda la vida quise ser luchador de chiquito, y sí, pues sí, lo quise ser, por eso me dediqué a dibujar, ¿no? O sea, justamente ese es un poco el espíritu, ¿no? Entonces la idea es esa, que todos podamos como meternos dentro de todo pues al final todos somos Canek Jr., ¿no? Aparte, la parte de la ventaja de todo esto es que estamos interactuando tantísimo con la gente, o sea, por medio de Canek Jr. el cómic, que por ejemplo aquí hay una escena donde están los aficionados aplaudiendo y Raúl dijo, lo voy a googlear y voy a sacar a las personas de ahí lo voy a copiar. Pero nosotros, tío, que nos quisimos meter tan con ustedes, que fueran parte de nosotros, que sacó una publicación de, oye, ¿sabes qué onda? Manden sus fotos con celebración de lucha. ¿Y cuántos se llegaron? Sí, un montón. O sea, eso fue justamente una de las cosas más divertidas, que también aquí sí podemos aplicar la de, oye, pues si quieres aparecer en el cómic, mándanos tu foto, ¿no? Entonces, eso también es muy chido, porque también la interacción, o sea, pues al final iba a ser una escena que pues solo iban a salir 15 personas, así como, ya sabes, como público simulado, todo lo demás iban a ser bolitas, y al final cupieron 69 personas. Entonces, o sea, eso, la verdad, por sí mismo, pues es algo que también es muy padre, porque pues toda la gente vio sus imágenes pues, ahí dentro del cómic, ¿no? Entonces, o sea, eso también está muy padre, porque, o sea, de nuevo, no son cosas de publicidad, son cuestiones es muy divertido hacer eso, o sea, es por lo que estamos haciendo cómics, es por lo que, o sea, es padre dedicarte a esto, ¿no? Esa es una de las cosas padres de vivir de tu trabajo, ¿no? Aparte es como una situación muy especial, yo así la visualizo, de estar en este caso jugando, que no se malentienda la palabra, pero jugando con Canek, de pronto, con Canek Jr., de pronto metiéndolo a la arena y de pronto sacándolo. No, creo que esa es la expresión más padre que has dicho, porque curiosamente nosotros siempre lo describimos así. De hecho, o sea, de este lado, del lado creativo, de repente es muy chistoso porque le digo que es como tener juguetes cuando eres niño. No, y de repente tienes tu Canek buzo, tu Canek guerrero, y estás todo el tiempo generando, pues que Canek Jr., o sea, lo estás metiendo en todas las situaciones que se te ocurran, ¿no? Entonces es muy divertido porque también la interacción que tenemos con Canek Jr. es, bueno, ¿y qué tal que ahora vamos a, ¿sabes? Entonces, o sea, eso es muy padre porque también las reacciones son muy genuinas, ¿no? Entonces también no es un tema de, o sea, tener estos personajes icónicos, ¿no? Que parece que tienen todas las respuestas del mundo, sino pues ir de la mano con Canek Jr., descubriendo la respuesta también nosotros y viendo que pues la respuesta es la que nosotros también posiblemente tendríamos, ¿no? Por eso es lo padre de tener pues un héroe urbano que sea pues de carne y hueso, ¿no? Porque pues responde a una pistola como todos, o sea, no trae una armadura, no trae un decíamos, ¿no? Del repelente de tiburones, o sea, no trae el utility belt, o sea, no usa un batimóvil, ¿no? Porque además, pues el batimóvil no cabría en las calles de México, pasando por ahí, ¿no? O ya lo deben tener en la esquina, ¿no? Te lo dejamos en una arena y ya no está después. Es muy complicado, y fíjate que esa es una discusión histórica, ¿no? En relación, y creo que tú por ahí, dentro de esta experiencia, mi querido Bruno, de haber trabajado en Marvel, es trabajar o haber creado, no sé, o representado, mejor dicho, personajes imaginarios, pero aquí lo tienes enfrente, y a partir de ahí
se vuelve algo mucho más complejo. No sé tu experiencia. Claro, es muy interesante porque, o sea, por un lado es difícil explicar, pues es un sueño hecho realidad, ¿no? O sea, tener la oportunidad de repente de dibujar X-Men o dibujar el Hombre Araña es una gran experiencia por sí mismo, pero es muy padre, la verdad, también estar aquí en México, hacer un cómic para México que, digo, tenga la calidad de un cómic extranjero y que además sea un personaje que tú admiras, de una persona en carne y hueso, y que además pues sea de un personaje tan increíble como lo es Canek Jr., o sea, el hecho real, y digo, es a veces explicarlo porque siempre suenan a cebollazos, ¿no? Pero la verdad es que, o sea, es una de las mejores posibilidades, o sea, es como de esas cosas que se acomodan los astros, digo, yo no soy muy esotérico, pero de verdad, tener un personaje al que tienes la capacidad de poder jugar tanto con él, de crear tanto con él, de que no tienes o sea, más allá de la máscara, creo que ya somos amigos, entonces también hay como una muy buena conexión para decir hasta dónde podemos llegar con el personaje, hasta dónde podemos hacer con el personaje, y creo que estamos como muy en línea de lo que queremos, entonces eso es padrísimo, porque pues es muy padre trabajar, de nuevo, para las grandes ligas, pero no es tu liga, ¿no? O sea, no estás creando nada, aquí por lo menos el espíritu es que pues sí te sientes como pues, Stan Lee, Jack Kirby en esos momentos cuando estabas, y explicar eso la verdad es que, o sea, suena muy pretencioso, pero vivirlo desde ese punto de vista, decir, mira, pues obviamente nadie hace nada esperando fracasar, pero obviamente pues es algo que estamos produciendo en México, ¿no? También sabemos cómo es, porque además es algo que estamos produciendo entre nosotros, o sea, lo estamos produciendo, pagando, viviendo, trabajando entre nosotros, entonces eso es algo muy chido, porque nos hace sentir como una pequeña familia que está como empezando algo, y ahí sí te sientes, te digo, o sea, la sensación de tener algo, pues tiene algo tuyo, ¿no? O sea, desde cómo estás diseñando un logo, desde cómo estás diseñando una máscara, o sea, por ejemplo, son cosas que ya, o sea, que ni en mis sueños más mojidos cuando era niño me imaginaba, ¿sabes? O sea, porque además, pues cuando de repente te enteras, pues en mi caso, cuando me enteré quién era Canek, ¿no? Fue como, wow, no manches. Pero te digo, o sea, de repente tener una leyenda tan grande como Canek, pues no te permite moverte mucho a nivel creativo. Entonces sí hubiera sido muy padre, pero si dices, ay, pues, ¿para dónde me muevo? Porque tienes como, o sea, como proyecto, tiene muchos lineamientos que ya tienes que tener claros. Y de repente cuando llegas con Canek Jr. y te pones a platicar y te pones a ver toda la gama de posibilidades y te das cuenta que lo puedes llevar a donde tú quieres y hacer el cómic de lucha libre que tú toda la vida has soñado por hacer, pues hijo, ¿qué te puedo decir? O sea, ya me puedo morir, o sea, ya es un punto de ahorita ya más bien no me quiero morir porque quiero todavía seguir pensando la mejor justo, ¿no? O sea, es que es eso, o sea, te conecta mucho con la vida, con la gente, o sea, algo que de repente es hasta creo que meloso el tanta miel que de repente derrochamos en este proyecto, pero es que es hacer, o sea, es que justamente para eso se dedica uno a estas cosas. O sea, yo cuando era pequeño y me dediqué a dibujar, este era el tipo de cosas que yo me hubiera imaginado cuando yo era chiquito. O sea, esa es la parte donde me siento feliz de la vida y además estar con gente que esté exactamente igual de comprometida. O sea, digo, Canek Jr. lleva 15 años rompiéndose todos los huesos y toda la vida. Y Verano también, o sea, es una persona que toda la vida ha estado, a él le gusta mucho estar tras bambalinas, pero de verdad es una persona que ha impulsado mucho, tanto el rock como la música, como el cómic, o sea, ha estado en proyectos tras bambalinas, promoviendo mucho lo que es la cultura, ¿no? Y a veces es un poco eso, ¿no? Y bueno, y de Dan ya le hablamos, o sea, Dan es un poeta el tipo, entonces todo ese amor realmente creo que hasta ahorita se ha visto muy reflejado, y también la percepción a la inversa ha sido igual, ¿sabes? O sea, como que se siente este romanticismo muy padre con la gente, porque pues es como que mientras más das, más quieren, y tú más quieres dar, y entonces más quieren, entonces, o sea, no se siente un peso, ¿sabes? O sea, ahorita es lo que platicábamos, o sea, para el segundo número de repente es puta, pues es que pusimos la vara en un lugar y ya no nos podemos bajar de ahí, entonces pues se vuelve muy estresante, porque obviamente esperas que tu siguiente número sea mejor y el siguiente sea mejor, y entonces no estás pensando en ¿qué va a pasar en este momento cuando vayamos en el 25 y esto ya se vuelve una chamba? Perdón, exactamente eso era lo que platicaba hace ratito, que me preguntaban que por qué se había ido para abajo el cómic de otros compañeros, o sea, yo les decía que era como las farmacéuticas, cuando te dan al principio la buena, una pastilla buena, te la dan y te sirve de una sola, y después le van bajando calidad,
Entonces es lo que nosotros no queremos, y ya empezamos con un nivel, o sea, de ahí queremos seguirle para adelante o mantener ese nivel. Aparte, otra de las cosas que a mí me encantó de todo el equipo, o sea, es que estamos dignificando también la lucha libre, o sea, no la estamos poniendo de que, ay, bueno, es de tu historia y pues, ni siquiera va a haber lucha libre en el cómic. Esa es otra. Y bueno, es una. Y la otra es de que no estamos, por ejemplo, enseñando malas cosas de la lucha libre, o sea, todo es real, todo lo que está pasando. O sea, hay una escena aquí donde, para empezar, o sea, donde yo estoy pensando que el clásico cómo voy a subir, pero no sé cómo bajar, o sea, todo ese tipo de cosas lo estamos poniendo aquí dentro del cómic. Hay una línea, me parece, desde mi perspectiva, desde este lado, hay una línea muy delgada en que a veces esta parte de la realidad y la imaginación se cruzan. Me viene a la mente una pregunta para Canek Jr. ¿Has visualizado algunas cosas que como luchador no se puedan realizar, las puedas llevar al cómic? Sí, claro que sí, o sea, sí han habido varias cosas que precisamente yo les comentaba a ellos, o sea, hay muchas cosas que no saben, o sea, por ejemplo, lo que utilizamos en las muñecas, o sea, no, la cinta, o sea, no, ni siquiera es como una de, ay, para que sea bonito, es para que nosotros, es como si fueran unas vendas, pero eso es para que se vea estético el luchador. Entonces, todo ese tipo de cosas lo vamos a estar explicando, o sea, mucha gente no lo sabía, o por ejemplo, cuando la gente le llega a gustar muchísimo la lucha libre, llegan a aumentar dinero. Escuché una vez, fui como aficionado, escuché así como que, ¿por qué le están aumentando? Porque les hace falta dinero, y hay gente que no sabe, o sea, gente del extranjero también que pues, así como que se queda, ¿por qué? Entonces, pues, todo eso lo podemos estar metiendo aquí dentro del cómic y muchísimas cosas que hay atrás también. ¿En algún momento dado has pensado involucrar rivales? Sí, así es, o sea, desde aquí, desde el primer tomo, se han estado empezando una rivalidad, pero eso sí, no interactuando con otros luchadores físicamente, o sea, no, por ejemplo, no voy a meter a MX o el luchador actual, o sea, porque queremos que sea Canek Jr. O sea, igual va a haber algunas, para los conocedores va a haber algunas referencias, así como, puede que sea tal o puede que pero así tal cual, ¿no? Sí, porque digo, hace poco veía proyecto que hicieron sobre Blue Demon, y pues de pronto el otro personaje que hablaban del ángel angelical, pues todo el mundo sabía, quienes están involucrados en la lucha libre saben a quién se refería, ¿no? Por eso me viene a la mente si en el proyecto en algún momento dado, hablando de esta parte luchística, pudiéramos ver ahí pues rivalidades y no sé. Creo que algo que es muy importante también mencionar es que justo, y eso es lo que hacemos mucho énfasis, o sea, hay mucho amor a la lucha libre, muchísimo. Por tanto, pues es obviamente imposible, si le tenemos tanto amor, pues no mencionar. Pero aquí yo creo que la metáfora correcta sería como con las exnovias, ¿sabes? O sea, las mencionas y las tienes presentes, pero híjole, no las sacas en la comida familiar, ¿no? Entonces, creo que es un poco por ahí la metáfora, ¿no? En algún punto de la vida, pues sí, claro que vamos a tener que pasar y rozar por elementos que resulten correctos, porque además también es parte un poco del respeto que le tenemos a la lucha libre, ¿no? O sea, no se puede negar el paso de la gente grande, ¿no? Y inclusive pues lo decíamos, ¿no? O sea, también las apariciones de Canek como papá pues tienen que ser muy esporádicas, porque el cómic se llama Canek Jr., no se llama Canek. Entonces, claro que es un personaje que es como omnipresente, en el sentido en el que, pues bueno, claro que para que exista un Canek Jr. tiene que haber un Canek padre. Pero es eso, ¿sí me explico? O sea, de repente hacemos mucho la metáfora con el Rey León, ¿no? O sea, la película se trata de Simba, ¿no? Y claro que está presente Mufasa, pero es un personaje secundario en ese sentido, ¿no? Entonces, así es como queremos manejarlo, sobre todo porque también queremos crear nuestro propio universo. Creo que uno de los errores de repente que comete en ese sentido, que han cometido algunos de los cómics de lucha libre, es que justo pasa eso. Tenemos tanto énfasis en querer quedar bien con todo el mundo, que no contamos las historias como las queremos contar, ¿no? Algo que de repente, por ejemplo, vemos, pues es que media parte del cómic de Canek, pues le están dando una tranquiza. Entonces, o sea, son cosas que de repente quizás a otros luchadores les dé miedo arriesgarse un poquito, en el sentido de, pues todos queremos ser siempre el galán que todo libra, ¿no? Claro, ¿no? Y acá no, además acá tenemos un personaje
personaje que viaja en microbús, tenemos un personaje que se mueve en ámbitos donde nos movemos nosotros, o sea, y entonces eso es lo que es importante. Entonces, pues, claro que eventualmente tocaremos temas, pero primero va a ser con todo el respeto y segundo va a ser como con todo el cuidado, ¿no? Porque pues cada quien tiene sus propias licencias, hay mucho respeto también hacia los otros luchadores y además algo que también no podemos es pues hacer algo que no nos gustaría que nos hicieran, ¿no? O sea, finalmente parte un poquito de todo este espíritu, pues finalmente es el respeto y el amor, ¿no? Entonces desde ahí es donde nos estamos moviendo en ese sentido. Sí, y aparte estamos en una época donde prácticamente todo es una marca, ¿no? Y hay que tener muchísimo cuidado en ese sentido. Sí, pero más que cuidado, de repente también es un poco el respeto, porque pues pon tú que a veces, o sea, pues, dentro del mismo medio se pueden pedir favores, pero si no es necesario, ¿para qué lo tienes que hacer? O sea, son cosas que también de repente como marca, pues también a nosotros nos interesa crear nuestro propio, lo que decíamos, ¿no? Nuestro propio canicverso, ¿no? Que sea un universo muy sólido, que sea un universo, o sea, que no tengas esa bronca de que por pedir favores, de repente ya haya cosas que no te machen en la historia, o sea, nosotros estamos muy clavados en que la historia sea la correcta, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema, ¿no? Ahora, entiendo entre líneas que también hay mucha cercanía tanto con el aficionado del cómic con el aficionado de la lucha libre. Exacto. En algún momento dado también se retroalimentan de estas historias que esta gente seguramente les platicará, les compartirá. Sí, o sea, la verdad es que desde el principio tengo que interactuar mucho con la gente y ahorita que ya están leyendo el cómic y que los que lo adquirieron, es lo primero que les decimos, o sea, realmente pongan algún comentario para que nosotros sepamos qué está bien, qué está mal, o sea, por ejemplo hay mucha gente que está viendo, por ejemplo, hacemos un lenguaje más coloquial que no sea una groserías, pero que la gente vaya entendiendo, ay, bueno, yo también lo digo eso, es mi palabra favorita, no sé, de ese tipo de cosas, creo que es lo que estamos hablando aquí. Y, por ejemplo, yo no estaba tanto metido dentro del cómic, de cosplay, ni nada de eso, y ahorita que estás metido dentro de eso, ahorita llegan chavitos, no sé, de 15, 16 años, oye, Canek Junior, ¿cómo estás? Y yo vi tu historia y ya me fui interactuando, yo fui viendo qué es lo que has hecho y muy bien, así, wow, es donde yo me quedo así de a 6 porque ya ahorita ya es otro tipo de gente que también se está incluyendo. Estamos involucrando al lector del cómic, lo estamos involucrando en la lucha y viceversa. Y eso es algo muy interesante, ¿no? Porque de pronto parecieran ser mundos muy diversos, contrarios, pero hay mucho en común. Sí, así es, hay mucho en común. O sea, tuvimos la fortuna de ahora que fuimos al lanzamiento en Monterrey, que fuimos el primer luchador que fue a esa convención, entonces de ahí se parte mucha, ahora es que es el parteaguas, o sea, te digo que también estuvimos en el centro de aquí de México, ¿no? El México contemporáneo. El México contemporáneo, o sea, también son de las primeras veces que va un cómic de un luchador, entonces la verdad es que está muy, muy padre todo esto. Rubén, en el caso, tú trabajas, se le llaman viñetas, ¿verdad? Esta cuestión de los dibujos. Sí, páginas hasta monitos, vale. Están bonitos, ¿no? En estas cuestiones. Dentro de esta imaginación, ¿cuál sería el escenario más complicado que te ha presentado para dibujar a Canek Junior? Uy, pues mira, es complicado porque creo que de hecho parte de la bronca que tenemos aquí es que como queremos reflejar la realidad, pues es que sí hay que hacer mucho scouting. O sea, por ejemplo, arrancamos el primer número, es pues literal en el mercado de Sonora, entonces pues es una lata, porque además algo que de repente el cómic de sensacionales que a veces tenía, es que tenía muchos como fondos simulados, entonces o sea, eran cosas pues que eran más reflejadas como clásicas, ¿no? Como que ya tenían una forma muy particular. Y acá el desafío gráfico era como, o sea, no lo digo como algo malo, de hecho era algo muy bonito. Entonces, aquí el desafío gráfico es pues hacer algo que sea símil, o sea, que se vea parecido en el sentido de, por ejemplo, no sé, a mí me gustó mucho la paleta de colores un poco chillante, porque pues me refleja más lo que me gusta mucho de la lucha libre, ¿no? O sea, los colores neón y todo este tipo de cosas. Y también yo veo mucho así la ciudad, entonces como que también creo que la parte más complicada pues es tomar los escenarios reales, pero no tratar de verlos como algo burdo, ¿no? De repente tenemos mucho esta costumbre de que cuando vemos mexicano, ¿no? Pensamos como, ¿no? Y no, creo que hay paisajes que se pueden ver muy bonitos, o sea, el Palacio de Bellas Artes de noche, pues, los barrios en general de noche se ven muy bonitos, o sea, entonces ahí la bronca es pues ser realista, ¿no? Y de repente meterte
pues a lugares, a buscar referencias, a sacar fotos, a ver cómo es el espacio, a estar dentro del espacio para también saber como la vibra que tiene el espacio, para saber desde dónde lo puedes sacar, ¿no? O sea, por ejemplo, con el mercado, pues el tema era un ángulo donde se entendiera que era el mercado, ¿no? Y no puedes sacar esas fotos de internet, ¿no? Y entonces es irte a parar en un lugar donde puedas observar todo el lugar, y ya que estás observando el lugar, pues vean cómo está todo, ¿no? Desde las películas piratas hasta los policías en segunda fila, o sea, todo este espíritu, los microbuses, o sea, eso creo que es el reto más complicado que me he topado, ¿no? Porque pues hay mucho compromiso con el realismo, pero también se tiene que sentir esta ficción, entonces pues es hacerlo bonito, no sé cómo explicarlo de otra manera, ¿no? Buscarle, ahí de repente un poquito juegas más a ser fotógrafo, ¿no? Y a buscarle un poquito más como este entorno, ¿no? Entonces, porque además fue una experiencia muy loca, porque pues yo contaba con que íbamos a tener un colorista y después ya no lo tuvimos. Entonces me tuve que desdoblar como dos personas diferentes, porque cuando estaba yo dibujando, pues dibujé con toda la confianza de que pues alguien más le iba a pasar la pelota, la bronca del color, y ya cuando me tocó a mí el color, pues me tuve que desdoblar como colorista, y pues obviamente le estaba yo inventando a la mano al dibujante todo el tiempo, ¿no? O sea, charrulo, o sea, se pasó, ¿no? Y eso de repente fue muy loco, porque como que esta esquizofrenia creativa hizo que de repente observara cosas que no había visto en el dibujo y que yo quería reflejar en el color, ¿no? Entonces era muy complicado, porque, o sea, había efectos que yo quería que se vieran como de lucha, que se vieran como de lucha antigua, ¿no? Como de efectos, pero que quería que se vieran modernos, pero sin esta pretensión de es que los voy a hacer súper modernos para que se vean súper cool, sino cómo podría ser un 2.0 de estos cómics de lucha, porque además al final volvemos a lo mismo, o sea, de nuevo, respeto y amor creo que son los mantras de este proyecto, o sea, porque no se trata de, o sea, también algo que sí es muy claro, es que no estamos tratando de hacer un cómic de lucha que nunca se ha contado en la vida y que va a ser de un superhéroe oscuro, urbano, y no, o sea, estamos contando un cómic de lucha libre como a nosotros que crecimos con las pelis de Bla, que crecimos con los cómics de Bla, pues nos gustaría leer, ¿no? O sea, es parte por lo que nos dedicamos a esto, ¿no? Porque queremos contar historias pues que no sentimos que no han sido contadas, ¿no? Entonces desde ahí pues es donde nos hemos estado moviendo, y pues es un reto, la verdad es que mucho más grande, o sea, porque pues cuando era dibujar personajes como los X-Men, pues son personajes que conoces de toda la vida, y que además los fondos no son necesarios, porque pues estás en una ciudad que pues no es tan relevante para la aventura, ¿no? Entonces aquí pues la Ciudad de México es es un personaje más, entonces se vuelve muy complicado, porque pues no está uno acostumbrado, ¿no? Yo creo que también otra de las cosas que se me complicó un poquito es que ya casi me tenía hecho, me hizo el tatuaje, entonces... Sí, eso también fue que... Aprovecha, dile lo que pensaste. No, se lo dije, podemos jugar a que no te pones otro tatuaje de aquí. Hasta que terminemos este número. Sí, claro, no, porque además eso era también parte un poco del compromiso, ¿no? Que sí sintieras esta persona. Además creo que también son cosas que le dan mucha personalidad al personaje, entonces pues era como no puedes... No, o sea, la idea es que lo que veas es lo que hay, ¿no? Entonces, pues sí, se volvía como de bueno. Sí, pero además no fue cualquier tatuaje, o sea, sí fue así. Sí. O sea, no había manera de, no, bueno, es que sí es que antes de que se hiciera el tatuaje. Pues no. Y entonces no sé si de pronto se te ocurrió hacer esa imagen, ¿no? El brazo. Tenía que hacerlo, no, ya tenía que hacerla, o sea, desde la primera página, pero no, que ya estábamos adelantados en las páginas, entonces fue así como de, hay que acomodarlo. Pero sí, o sea, son ese tipo de detallitos que de repente tienes que observar, ¿no? Cómo le queda la máscara, qué tipos de máscara usa, cómo se ve la máscara, ¿no? También ponerte una máscara y saber por lo que se siente algo la máscara, y ver cómo o sea, hasta cómo estás en la mejilla, los ojos. ¿Cómo ves? Exacto, ¿no? O sea, sí son cosas que se vuelven pues parte de lo complicado, ¿no? Y que también me es bueno entender, porque pues finalmente, digo, la única cosa que yo creo que nunca voy a hacer es pararme arriba de un ring, ¿no? O sea, en plan de luchador para ver cómo... Nunca digas que no. Yo no quiero apostar a que no. Pero pues justamente son ese tipo de cosas, ¿no? Que dices, o sea, tienes que empezar a visualizar y empezar a entender llaves y cosas así. También es eso, saber cómo funciona, para empezar a entender desde qué ángulo se ve mejor, cómo transmites, porque además eso también es una bronca que ahorita en los nuevos cómics se está viviendo mucho, ¿no? O sea, cómo transmites esa emoción a la gente, ¿no? Porque además la gente está muy acostumbrada a la imagen rápida, a la sensación
continua, entonces el cómic tiene su propio tiempo, ¿no? Es más contemplativo, entonces desde ahí tienes que ver pues hacia dónde lo llevas. Pues te digo, pues creo que amor es la palabra correcta en este proyecto, ¿no? Y respeto sobre todo, ¿no? Correcto. Nos acercamos al final de esta entrevista y la pregunta sería, y empiezo acá con Eduardo, ¿para qué? ¿Para qué la gente tiene que leer el cómic? ¿Para qué? Pues para vivir una nueva experiencia. Actualmente hay varios títulos de luchadores, ahora en el mercado independiente, pero todos tienen ese cariz fantástico, ¿no? Lo enfrentan con mitología mexicana que es riquísima y la mayoría de ellos están en ese tenor. Nosotros estamos haciendo el contrapeso precisamente con un personaje ubicándolo en una historia urbana, un personaje real aparte de todo, y pues para que comparen la riqueza que hay en las diferentes manifestaciones artísticas de la historieta de lucha libre actual. Ok, una pregunta para Canek Jr. ¿Para qué? Para que lo consuman también. No, o sea, lo que es que también, otra de las cosas que queremos aclarar, nosotros no hay nadie respaldándonos, no hay nadie que esté atrás de nosotros, ¿sabes qué onda? Ahí te va el dinero para que lo publiquen. Nosotros todo pusimos el 100%, o sea, desde el dibujo, la calidad, desde toda la edición, hasta el dinero. Entonces no hay ningún patrocinador atrás de nosotros es que de nuestra bolsa lo dimos, entonces pues también para que lo consuman. Ok. Para recuperar. ¿Para qué? Pues en realidad creo que pues, la respuesta sería pues, para nada. Al final del día creo que lo importante es que la gente se divierta, que la gente pase un buen rato, que la gente genere este espacio, ¿no? Que se den cuenta que algo que está muy padre es que pues se está armando una comunidad bastante interesante, que dentro de toda esta gente que está metida estamos compartiendo tanto los mismos ideales como el mismo espíritu, como el mismo amor, y al final del día suena muy utópico, ¿no? Pero creo que de repente tener esos espacios seguros es como muy padre, ¿no? Tener estos lugares en donde puedes meterte, donde puedes estar y puedes compartir con gente que tiene como que las mismas inquietudes, los mismos gustos que tú, pues siempre son espacios bien padres, ¿no? Entonces de eso se trata. Al final del día, pues nuestro compromiso finalmente es que tengan algo de calidad, algo que les guste, algo que les haga pasar un buen rato, ¿no? Porque a veces decimos eso, ¿no? Que la bronca con los cómics es que pues, te tardas meses en hacerlos y se leen en una sentada en el baño, ¿no? Entonces, pero que valga la pena, ¿no? Que finalmente esta aventura sea parte tanto de sus vidas como lo está haciendo de las nuestras, ¿no? Entonces, finalmente yo creo que eso es lo más importante y que al final, pues, vivan un poquito de todo este amor que tenemos nosotros por el proyecto, por generar algo, por hacer algo de calidad y ver, pues, si realmente se está transmitiendo, ¿no? Lo que es muy padre es ver la retroalimentación y que nos digan si sí les gustó y si no, pues para echarle más ganas en el siguiente, para ver qué es lo que le hace falta, para ver qué es lo que les gustaría, ¿no? Creo que desde ahí podemos generar un poquito, algo más cercano, algo que nos guste, ¿no? Que creo que es algo que a veces la realidad nos regala muy pocas veces, ¿no? Entonces, pues eso es un poco parte del espíritu que tenemos. Entonces, pues yo creo que sería para todo eso si es que les interesa, ¿no? Perfecto, ahí tuvimos que estabas trabajando, ¿verdad? Estuviste haciendo ahí algo. Sí, estaba haciendo unos dibujillos ahí, ahorita de sacar el último de acá. Pues ahora sí que ya ustedes decidirán la dinámica, ¿no? Ok. Pero pues son dibujos para ustedes, ¿no? Finalmente aquí ahorita se los paso a los caballeros para que le echen la poderosa. Pero pues finalmente la idea es esa, ¿no? Para compartir un poquito finalmente parte de esto que estamos platicándoles, ¿no? Ya ustedes ya en sus redes manejarán una dinámica o verán cómo lo hacen, pero bueno, pues aquí están los dibujos de nuestra parte. Pues nuestro agradecimiento y hay muchos temas todavía que quedan por ahí pendientes, pero estamos en el entendido que ya está también muy cercano a salir otro número, el número 2, y ¿qué les parece si nos comprometemos para una siguiente entrevista ya en cuanto este número esté en las manos
de la gente. Claro que sí, adelante, sin ningún problema. Y antes de que nada, antes de que se nos olvide, aquí como lo dice, es único para coleccionistas. Nosotros ya nos hemos dado la tarea de platicar, que por ejemplo no queremos que no sea tan de colección, porque por ejemplo para el otro año, bueno, pues vamos a sacarlo en blanco y negro o vamos a relanzarlo, no. Es el único tiraje, y aquí el que lo consumió. Y otra de las cosas que también nos está gustando es la interacción con la gente. Perfecto. ¿Qué les parece si para despedirnos cerramos, invitamos a la gente a sus redes sociales? Adelante. Bueno, a mí me encuentran como Rulo Valdés, siempre con S, y me encuentran así en Twitter, en Instagram y en mi página de Facebook. Nada más es eso, recuerden, Rulo Valdés con S. Estoy como Canek Junior, no JR Junior, y la página del cómic es Canek Junior el cómic, así está. Y en Twitter, Instagram, Facebook, fanpage, ahí estoy como Canek Junior. Perfecto. Everardo Ferrer en Facebook y Canek Junior el cómic. Pues solamente me queda agradecerles, desearles toda la buena vibra en este proyecto, que creo que la van a tener, y pues en lo que podamos poner nuestro granito de arena como medio de comunicación, saben que cuentan con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Gracias, y recuerden, puro poder. Vaya.